Buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos ustedes. Por preguntarles si me están escuchando, cómo está el asunto de el sonido, el video. Sí, se escucha, se viene. Se escucha bien. Buenas tardes, si se lo escuchan. Oh, ya, ok, buenas tardes. Gracias, ok. Entonces, vamos a revisar un poquito de lo que habíamos visto la clase última. Habíamos comenzado a ver desde el valor presente neto, recordarán ustedes, ¿no? En donde que habíamos indicado que en primer lugar tenemos que los valores, lo que se tenga proyectado, sean estos los ingresos en los años futuros. Aquí lo habíamos puesto el año 1, año 2, año 3, hasta el año N. Los ingresos se los traía a valor presente de igual manera que los gastos, así mismo los llamábamos G sub 1, G sub 2, G sub 3, etcétera, hasta G sub N. A ver, de esta manera, nosotros teníamos que utilizar la tasa de descuento y que ya nos habíamos puesto algún valor tentativo, ¿no? Habíamos indicado que podría estar para el caso nuestro de aquí del país, Ecuador, pues la tasa podría estar alrededor entre un 10 a 12%. La forma de traer el valor futuro hacia un valor presente estaba aquí representado a través de estas expresiones, donde FNE era el flujo neto de efectivo, que lo podemos considerarle como todos los ingresos, cualquier tipo de ingreso que se tenga, restado, disminuido de los costos o gastos. El ingreso será positivo y los costos o gastos serán negativos. Esa diferencia en un cierto año futuro, puede ser en un año 2, de un año 3, de un año 4, de un año N, como lo estamos apreciando aquí en este diagrama, habíamos indicado que eso lo podemos traer a valor presente, ese valor neto, ¿no? Por eso le llama aquí FNE, que es el flujo neto de efectivo. Y la forma de traerle a valor presente es dividido para 1 más i elevado a la n, y donde n puede ir variando desde 1 hasta el valor n. Habíamos indicado que es cuando nosotros queremos llevar un valor actual a futuro, ¿sí? Queremos llevar actual a futuro, aplicábamos la tasa de interés, recordarán ustedes, ¿no? Ese era el procedimiento y ahí era 1 más i elevado a la n, ¿sí? Eso era un multiplicador. En este caso, como ustedes pueden apreciar aquí en esta expresión, es el efecto contrario, ¿no? El hecho de traer desde el año futuro hacia el valor actual, tenemos que dividirlo para ese factor, 1 más i elevado a la n, ahí donde n irá variando desde 1 hasta n. Vimos un ejemplo, ¿no? Un valor presente neto cuando se consideraba sin inflación y sin financiamiento. Cuando decimos sin financiamiento, se entiende en este caso que el proyecto, quienes van a hacer la inversión, tienen todo el dinero y no van a requerir de un préstamo. Entonces, con sus capitales ellos ponen para poder financiar el proyecto. Entonces, esto representaba lo que aquí habíamos indicado, el valor presente neto sin inflación, sin financiamiento. En otro ejemplo que también lo vimos, que podríamos considerar con inflación y sin financiamiento. La inflación en nuestro caso, ya habíamos indicado, ¿no? Está en alrededor de un 3%. Años sube, años baja. Posiblemente en este año todavía no he visto el informe del INEC. Estamos hoy día, es 7 de julio. Todavía no he visto publicado cuál fue la inflación del mes inmediato anterior, es decir, del mes de junio. Aquí en este ejemplo que es tomado del libro, nos pone una inflación del 20%, ¿no? Recuerden que habíamos indicado un libro mexicano y para esa época la inflación debe haber estado en torno
de este valor que está aquí señalado. Por eso ellos aplican una tasa, una TEMAR, y el TEMAR están aplicando de 38%, como ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? 1 más 0,38, eso significa que el TEMAR equivale al 38%, con inflación del 20% y un riesgo del 15%, que es un valor bastante alto, ¿no? Se presenta generalmente con economías, como el caso de México, podemos tener Venezuela, ni se diga, ¿no? Ahí la inflación el año anterior nomás llegó a, me parece que fue algunos cientos de miles por ciento, ¿sí? Una cantidad realmente inimaginable la inflación que se tiene allí. Entonces, el valor presente neto, habíamos dicho que era ese valor, el hecho de considerar la sumatoria de todos los gastos, incluido la inversión, en el año cero. Todo lo que traíamos hacia el año cero, allí hacíamos la operación de sumar los ingresos y de restar con el valor de la inversión, los costos y gastos, todo en valor presente. Con lo cual el valor presente puede ser positivo o puede ser negativo, o puede ser cero también en algún caso, ¿no? El SI es un primer indicador. En el momento que el valor presente neto es positivo, ¿qué significa? Que los ingresos están superando a los costos, gastos e inversión, lo cual el proyecto será beneficioso. Caso que nos dé cero, ya nos podemos imaginar, los ingresos equivale a los gastos, es decir, ahí la utilidad no sería cero en ese caso, ¿no? Peor todavía si un caso nos resulta negativo, significaría que la inversión, los costos y gastos están superando a los ingresos. Okay. Nadie va a querer que un proyecto de inversión suceda eso. Bueno, aquí les había, la siguiente lámina que les había insertado se refiere a un ejemplo que ahora le vamos a analizar un poquito este ejemplo, ¿no? Permítame un ratito, solo contesto una llamada. Bien, vamos a continuar. Disculpen la interrupción. Entonces, habíamos dicho que el valor presente neto, aquí está indicado un ejemplo que lo había realizado, corresponde a la simulación de una central hidroeléctrica. Y podemos ir viendo, porque esto nos va a servir justamente para determinar el flujo neto de efectivo, ¿no? Así como lo vimos hace un momento y que es un complemento, es algo, una parte del componente del estado de resultado. Recordarán ustedes que habíamos visto en clases anteriores. Entonces, para cada uno de los años, aquí como ustedes pueden apreciar, voy a poner un poquito más grande, ¿no? Para verle con mayor detalle. Podemos apreciar aquí en este flujo de fondos que se ha hecho desde el año 2014 en adelante, ¿no? 2014, 2015, 16, 17, 18, etcétera. Este documento es parte de un análisis de una central hidroeléctrica. Ya habíamos conversado, las centrales hidroeléctricas, la vida útil está contemplada en 40 años, lo que significa que se deprecia el 2.5% anual. Esta central
tendrá unos ingresos, como digo, vamos a ver, unas láminas les tengo para indicarles que de paso como que analizamos el plan de negocios también, ¿no? Entonces, los ingresos se ha estimado para este año 2014 un monto de 7.110.000. Año 2015, 6.984, 6.861 y más o menos se mantiene, aunque acá por los años siguientes, ¿no? En los años siguientes, 2018, 2019, hay una disminución porque está considerado aquí una inflación. Es decir, bien es cierto, en valor, en términos monetarios reales, puede ser el ingreso el mismo, pero por el efecto de la inflación vamos a tener una caída. O sea, perdón, en valores nominales va a ser el mismo, en valor nominal, pero en valor real, por el efecto de la inflación, vamos a tener una caída en términos reales. Se considera la mano de obra en cada uno de estos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar 16 lo que es ventas, ¿sí? Atentos aquí. Lo que es el costo de ventas, tenemos aquí mano de obra 16.882, publicidad $18.000, transporte $7.000, para lo que se refiere a ventas, exclusivamente ventas. Gastos operativos, aquí ya la gente que va a operar la central, las personas que van a hacer turno las 8 horas diarias, 3 turnos diario, personas que tendrán que trabajar en turnos, ellos trabajan generalmente, ¿no? En turnos cumplen sus 40 horas y van luego a descansar, se van a su casa. Mano de obra, 83.031, depreciación del equipo, ¿sí? Miren ustedes, aquí entra la depreciación de la maquinaria, de toda la central, está contemplado en $794.000. Nosotros allá en algún ejemplo que lo habíamos hecho, consideramos la depreciación, una parte del vehículo habíamos hecho, recordarán ustedes como ejemplo, ¿no? Por ahí había otro ejemplo también donde que se consideraba maquinaria productiva con diferentes valores de depreciación. Entonces, sumado todo eso nos daba un solo valor de depreciación anual. Seguros, $239.000. Materiales y anexos para la parte operativa, $240.000. Mitigación de impactos ambientales, obras que se puede hacer, ¿no? Y centrales hidroeléctricas, a pesar que el efecto ambiental es mínimo, pero sin embargo se requiere también, ¿no? Hacer ciertos tipos de obras para reducir cualquier tipo de impacto ambiental que se pudiera tener. Gastos administrativos, mano de obra, si estamos con el rubro de gastos administrativos, mano de obra para este rubro, $112.000. Tasas de impuestos, $24.000. Contribuciones, $24.000. Arriendo, $6.000. Honorarios, auditoría, para el caso de auditoría, $20.000. Útiles de oficina, $5.000. Viáticos y subsistencias, $20.000. Servicios básicos, $24.000. Otros, $42.000. Intereses, gastos financieros. Aquí entra la parte de interés, si es que hubiera, ¿no? Si es que se ha pedido para la central, digamos que costó $20 millones. Se acudió a un organismo internacional de crédito y este organismo otorgó el préstamo con una tasa de interés del 5%, el 6%. Entonces, ese valor de intereses tendría que entrar aquí y entra con un valor negativo eso, ¿no? En este caso, en esta simulación, se asume, se considera que no ha habido financiamiento. Por lo tanto, no hay intereses. Con esto, la utilidad, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Cómo se calcula esta utilidad? Se calcula los ingresos restando todos los costos y gastos, todo lo que está aquí, ¿sí? Todito está en esta parte. Entonces, si nosotros le pudiéramos
disminuir, restar de los 7 millones que es los ingresos, restarle todo esto, ¿no? Bueno, ahí está un cero que no cuenta. Esto de aquí, de los 7 millones le restamos todo esto, vamos a tener una utilidad antes de participación e impuestos que da un valor de 7.383. Le restamos a esto lo que ya habíamos comentado en clases anteriores, participación a trabajadores, esto está contemplado en la ley, que el 15% se reparte entre los trabajadores, ahí entra en función de las cargas familiares, un porcentaje, ¿no? De este 15% porcentaje se reparte en forma proporcional y otra parte en función de las cargas familiares del trabajador. Utilidad neta antes de impuesto, le quitamos al 5.383.000 menos 807.000, da 4.576.000. Esto le quitamos el impuesto a la renta, 1.144.000, lo que nos dará un valor, una utilidad neta de 3.432.000. Y ustedes pueden observar cómo año a año va variando esto, ¿no? El año 2015, el año siguiente, 2015, 3.300.000, 3.273.000, etcétera, ¿no? 2.109.000 que tenemos por acá. Entonces sería la parte de lo que se utilizaría, sería para la determinación de flujo de fondos. ¿Sí? Aquí vamos a tener ya una utilidad neta en el año, si el 2014 es el año 1, el 2015 será el año 2, el 2016 el año 3, etcétera, etcétera, ¿no? Para en algún momento eso traer hacia valor presente. Esa es la idea de hacer esta simulación del estado de resultados. Entonces, para terminar esta partecita y mostrarles el ejemplo que les había indicado, veamos qué es lo que nos dice sobre el valor presente neto. Como conclusiones generales acerca del uso del valor presente neto, considerado como método de análisis posible enunciar lo siguiente. Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios. ¿Sí? Estamos hablando de unidades. En nuestro caso, la moneda regular aquí en el Ecuador, como ustedes saben, es el dólar. Entonces, esa será la moneda que se utilice para hacer este estado de resultados y las simulaciones. Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo cual a veces no sucede en la mayoría de las empresas, ¿no? El concepto que se utiliza aquí sería como todo lo que se gana se reinvierte en la institución. Recuerden el ejemplo que les había en algún momento puesto del Banco de Loja, ¿no? De la Junta de Accionistas. Puede ser que se reúne, que son los accionistas, son los que tienen las acciones del banco, se suelen reunir en el mes de marzo y deciden que las utilidades se repartan entre todos ellos. Se reparte de acuerdo al capital, por supuesto, no de acuerdo al aporte que cada uno colocó, en partes proporcionales. O puede ser que la Junta de Accionistas decida decir, no, todas las utilidades que tuvimos el año anterior vamos a reinvertir, se reinvierte como capital en el banco. ¿Sí? Claro, por supuesto, en ese caso el capital de cada uno de los accionistas se incrementa, ¿no? Pero ellos no reciben el dinero en efectivo, sino simplemente saben que su dinero se reinvirtió y sus acciones se ven incrementadas por esa situación. Su valor, continuando, ¿no? Su valor depende exclusivamente de la I aplicada, como esta I es el valor de la TEMAR, su valor lo determina el evaluador, considerando una inflación y un premio al riesgo. ¿Sí? O sea, no hay una fórmula matemática para determinar ese I, sino más bien que, como habíamos dicho, estará en función de estimar una inflación si voy de aquí a futuro, ¿no? El tema, ¿cuál podrá ser la inflación de aquí en los siguientes años?
como les digo, para la economía ecuatoriana es algo, hay cierta estabilidad y se puede asumir un valor de un 3% que es bastante bueno y se está cumpliendo más o menos en ese rango. Y asimismo también se puede establecer un premio al riesgo. Los criterios de evaluación son el valor presente neto, atentos a esto que es muy importante, que ya lo dije hace un instante, ¿no? Cuando es positivo, habíamos dicho, cuando el valor presente neto es positivo, es decir, que es mayor que cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto de inversión es aceptable y va a haber una rentabilidad. Si este valor presente neto es menor que cero, ¿qué significa eso? Que el proyecto es inaceptable. Más serán los costos y gastos con la inversión que los ingresos. En ese caso, los ingresos se verán menores, serán de una cantidad menor que los costos y gastos y la inversión. Y si el valor presente neto es igual a cero, que es lo que nos dice, el proyecto es indiferente. ¿Sí? No habrá ni ganancias ni pérdidas, ¿no? Entonces ahí queda más bien ya a decisión de quién va a hacer el proyecto, de ver si lo implementa o no lo implementa. Bueno, el siguiente paso sería la tasa interna de retorno, pero como les había dicho antes de continuar con esto, les tengo acá para que se aclare un poquito más todo este proceso que hemos venido viendo. Tengo un plan de negocio, ¿no? que los voy a presentarles. No todo en detalle, vamos a ir a lo que es más importante, irlo revisando y que se refiere a un plan de negocios que lo hice como una tesis de grado en el año 2005, tesis de maestría en administración de empresas. Antes les pregunto, tal vez alguna consulta, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde hemos visto? ¿Sí? No, parece que estamos bien, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, deben estar ustedes en sus pantallas viendo esta lámina que dice diseño del proyecto hidroeléctrico Chinchipe. Años atrás, la empresa eléctrica regional del sur elaboró un diseño de una central en el Cantón Palanda. Ya vamos a ver, no me acuerdo si es de 10 o de 20 megavatios la capacidad de esta central, que es un poquito en término para nuestro medio, podríamos decir una central tamaño medio, ¿no? Para tener una idea, del Citanizagua tiene 180 megavatios, pero es un proyecto ya para el país. La central hidroeléctrica Carlos Mora Carrió, vía Zamora, es de 2.4 megavatios. La central térmica Catamayo, con todo su equipamiento, con todos los generadores trabajando, estando disponibles, más bien dicho, perdón, es alrededor de unos 15 megavatios. Esto para tener una idea, ¿no? Bueno, la hipótesis, la central hidroeléctrica que servirá para abastecer a la empresa eléctrica regional del sur. La idea era que esta central entregue energía a ERSA. Eso fue una de la ubicación donde estará ubicado un poquito en el Sistema Nacional de transmisión, el objetivo general, 17 megavatios. Elaborar un plan de negocios para la producción y comercialización de una central hidroeléctrica de 17 megavatios, energía que será comercializada al mercado eléctrico mayorista, ¿no? Esa era la idea, y que una parte también sirva para ERSA, objetivos específicos, todos los análisis, muchos de ellos hemos visto nosotros, ¿no? Como por ejemplo, analizar el mercado, hacer el análisis de mercado, el análisis técnico, que también lo habíamos visto,
algo vimos del análisis administrativo y la parte que estamos viendo ahora, que correspondería al análisis económico-financiero. Primerito, se hace un análisis, ¿no?, del ambiente externo, cómo están los diferentes factores. No han cambiado muchos desde esa época acá, ¿no? Factores políticos, casi seguimos en los mismos factores tecnológicos. También hay algunas aplicaciones tipo software. SCADA se ha dado unos pasitos más, sobre todo para optimizar esos sistemas. El asunto legal también ha cambiado un poquito lo que era el año 2005. En ese entonces estaba la ley de régimen del sector eléctrico. Actualmente tenemos la ley de energías, algo así, no me acuerdo con precisión en este momento, pero algo así le llama ley para el servicio de energía eléctrica, algo así más o menos la ley respectiva. Factores sociales y culturales, que también no ha habido mayores cambios. Factores educativos, la misma situación. Factores económicos, que desde el 2005 hasta acá tampoco ha habido, ¿no? Factores ecológicos, la situación ambiental, más bien se ha vuelto un poquito más drástica en este sentido, ¿no? En los proyectos se quiere que no tengan impactos ambientales ni tampoco sociales. Se analiza la industria eléctrica, cómo estaba la industria eléctrica. Esto ya ha cambiado un poquito, ¿no? En el concepto mismo anteriormente, para hacer un proyecto de generación, tenía que ser exclusivamente un agente generador, un agente productor de electricidad. ERSA, en cambio, es un agente distribuidor, eminentemente distribuidor. Es cierto que heredó desde hace muchos años atrás las dos centrales hidroeléctricas que ya les mencioné hace un momento, ¿no? El caso de la central Carlos Mora Carrión, que posiblemente tenga unos 60, 70 años. La central Catamayo, que tiene alrededor de unos 50 años aproximadamente. Entonces, eso heredó de esos años, y su función principal, el caso de la ERSA, es el de distribuir la electricidad. Entonces, pasamos nomás todos estos puntos, un análisis que se hace, ¿no?, del punto de vista de los clientes, las diferentes empresas eléctricas que hay en el país, con sus potenciales hidráulicos, potenciales térmicos. Aquí también esto se ha incrementado, ¿no? En los últimos años han entrado centrales hidroeléctricas, como ustedes bien saben, los proyectos emblemáticos, señalando desde su orden de importancia, Coca-Cola Sinclair, 1500 megavatios, Sopladora cerca de 500 megavatios. Luego de ello está Minas, San Francisco. Minas San Francisco, ¿sí? 230 megavatios. Delcy Tanizagua, 180 megavatios. Se me fue el nombre de ahí. Hay otra central que también está operando, que es de 60 megavatios. Bueno, se me fue el nombre de esa central. Son los proyectos que en los últimos años, proyectos de mayor envergadura, han entrado al Sistema Nacional Interconectado. Seguir el análisis desde el punto de vista, ¿no?, competencia potencial, la industria eléctrica ecuatoriana, un análisis, la ley de régimen del sector eléctrico para ese entonces. Había el CONELEC, que era el Consejo Nacional de Electricidad. Con la última ley se cambió a ARCONEL, Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Y hoy en día se fusionaron esas tres agencias de regulación y control, ¿no? La agencia minera, la agencia de hidrocarburos y esta agencia de electricidad. Hoy en día es una sola. El CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, es un ente técnico cuyo objetivo es el de supervisar la generación y la distribución para que
se efectúan las transacciones y la generación de electricidad se realice con el mínimo costo posible. Un esquema que estaba a esa fecha, esto ha cambiado un poquito, ¿no? Los generadores, aquí estarán, por ejemplo, Paute, Coca-Cola, Sinclair, el transmisor Transelectric y las empresas distribuidoras, ¿no? Acá está, en el caso de ERSA estará aquí como distribuidor, ERSA, la Centro Sur, etcétera, ¿no? Todo el resto de empresas eléctricas. Grandes clientes que también los hay, se denominaba grande cliente aquel que tenía una demanda de un cierto valor y una energía también a sí mismo que superaba una cierta cantidad. Las transacciones que se pueden hacer de compra-venta de energía, el dimensionamiento de la industria eléctrica. ¿Sí? En ese entonces la energía disponible del sistema nacional era 12.826 gigavatios hora. En este momento está alrededor de los 23.000. Desde el año 2005 acá al 2019, que es lo que se tiene información, se ha duplicado prácticamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de cerca de 15 años. En 15 años se ha duplicado el requerimiento de energía. Demanda máxima, asimismo, 2.289. Este rato está alrededor de los 4.000 megavatios, la demanda máxima del país. Facturación, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasamos. El análisis técnico, asimismo, como se lo había indicado cuando vimos el capítulo respectivo, la demanda de energía en gigavatios hora, cuánto podría ser, ¿no? El caso del país, para analizar y ver cuál sería la participación de esta central dentro del consumo general del contexto nacional. Demanda de energía en gigavatios, la oferta, cuál sería la oferta, la demanda de potencia, la oferta de la potencia, diferencia de energía, diferencia de potencias. Automatización de la central y todo lo que se refiere para que pueda trabajar. Tiene que ser una central hidroeléctrica supervisada, ¿sí? Su orden de despacho y en las cantidades de generación lo da el SENACE, ¿sí? El SENACE todavía sigue actuando y, como les dije, lo que ellos tratan de buscar es el mínimo costo, que se genere la generación de electricidad al menor costo posible. El sistema SCADA, la descripción entramos ya en el proyecto que se va a instalar, la determinación de la potencia en base a un caudal y la altura de la caída. La altura en metros, 85 metros de caída, el caudal medio de 24 metros cúbicos por segundo, con lo cual se puede determinar con esta expresión que ustedes pueden ver cuál es la potencia de generación. Entonces, con ello, con la aplicación de esta información, da los 17 megavatios que se puede obtener. Ciertos aspectos técnicos en el cantón Palanda, como les había dicho, ¿no? Que se piensa todavía hacer, los planes, los estudios están listos, ¿no? Ha habido dificultades de financiamiento, es la razón por la cual todavía no se ha podido ejecutar hasta el momento, ¿no? Con todas las obras de captación, túneles, hay un túnel, ¿no? Un túnel me parece que es como de cerca de 2 kilómetros, por aquí está muy pequeñito para ver, ¿no? Pero toda esta parte de aquí son túneles. Las obras luego del desarenador, tubería de presión y la casa de máquinas, ¿sí? La casa de máquinas que está por acá, la casa
de máquinas. Es decir, toda la parte ya constructiva mismo, el diseño que tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico. A ver, les consulto, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta tal vez? Ahora sí se entiende. Todo claro, ingeniero. ¿Ya? Ok, muy bien. La casa de máquinas, donde se alojan las turbinas, generador, puede estar allí algún transformador también de ser el caso. Otros elementos que irían allí, válvulas, etcétera, etcétera, ¿no? Un presupuesto referencial. Así recuerden ustedes como lo habíamos hecho uno de los, ese ejemplo de caso, ¿no? Donde íbamos determinando los costos de cada maquinaria, ¿no? Creo que había, por ejemplo, bombas, me parece que había 2 bombas, valor unitario tanto y el valor total nos daba tanto. Asimismo, se va haciendo un presupuesto de las obras civiles en este caso, por supuesto, ¿no? Obras de captación, cantidad, precio unitario, un precio total, túnel de conducción, cámaras de desarenador, tanque de presión, rápida de excesos, tubería de presión, casa de máquinas y base para grupos, apoyos, planes, casas de operadores, equipos hidromecánicos, las turbinas, ¿sí? Las turbinas, dos turbinas, dos turbinas tipo Francis, 1.800.000, gobernador de velocidad para mantener la velocidad constante que nos da $360.000. Los equipos eléctricos, generadores, 2 generadores de la 17 megavatios, ¿no? Entonces cada generador será de 8.5 megavatios, cada uno de ellos. 804.000, equipo de media tensión, transformador de potencia de 10 megavatios, 2 unidades, sistema de corriente alterna, corriente continua, grupo diésel de emergencia, instalaciones eléctricas generales, sistema de detección de incendios, malla de puesta a tierra, misceláneas, línea, sí había que construir una línea, ¿no? No me recuerdo bien, creo que eran unos 2 o 3 kilómetros. Desde la central hasta la subestación para evacuar la energía, una línea de 69.000 voltios. Por eso que ustedes pueden ver línea de subtransmisión, 69.000 voltios, 5 kilómetros a $22.000. Hoy en día esto está más alto, ¿no? Debe estar alrededor de unos $35.000, posiblemente el kilómetro de línea de 69.000 voltios. Con lo cual da aquí un total de la línea. Los costos de construcción, 16 millones, ingeniería y administración. Recuerden que en algún momento nosotros indicamos que en el ejemplo se aplican porcentajes, allá habíamos dicho, perdón. Imprevistos, aplicación de imprevistos, asimismo que se aplican porcentajes. Impuestos al valor agregado, el caso de IVA, de 2.500.000, con lo cual el valor total de la central a invertirse 23.846.000, ¿sí? Eso al año 2005. Ahora la fecha debe estar un tanto más, ¿no? Si quisiéramos construir, hacer un plan de negocio actualizado, habría que revisar estos costos unitarios, precios unitarios. Posiblemente hoy esto esté alrededor de unos $30 millones en este momento. Análisis legal y social, aunque nosotros no lo habíamos visto dentro de nuestro estudio, pero también es importante ver qué es lo que pasa, ¿no? Se va a construir una central, pero que hay que cumplir. Por supuesto, la Constitución de la República, que en algún momento recuerden la pirámide que habíamos visto y las leyes. Entonces, analizar un poquito, ¿no? Si ustedes van a entrar hacen un proyecto, pongo nuevamente el de las truchas, ¿no? Aunque les dije no está relacionado con nuestra formación,
Pero digamos, en un caso de ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Cuáles son las leyes, leyes de fomento industrial posiblemente? Debe haber algo que nos dé factores de calidad en cuanto a este producto que vamos a sacar, ¿no? En el caso de las truchas. Entonces, acá sí mismo un análisis legal de lo que se refiere a la electricidad, como digo, ha cambiado un poquito ahora, no mucho, pero hay algún cambio. Análisis legal, los aspectos sociales que involucra eso. En la parte constructiva, por ejemplo, si analizamos la parte social, podemos nosotros decir la mano de obra que se genera, ¿no? Y se trata que sea mano de obra de allí, de la localidad. Mira, sobre todo la mano de obra no calificada, porque de hecho la mano de obra calificada, asimismo, también se lo puede, pero no del cantón Palanda en este caso, ¿no? Podríamos encontrar mano de obra calificada aquí en la ciudad de Loja, y si fuera necesario, a lo mejor dentro del país mismo. Por ahí nos habla de la tenencia de la tierra y el empleo, los costos para la compañía, los diferentes trámites y costos que se debe hacer, patente municipal, eh, todo esto exige, ¿no? El registro único de contribuyentes y vamos a conformar, a constituir una compañía, los impuestos que se deban cancelar, aspectos de impuestos de régimen tributario. Acá habrá un impuesto de unos 5 por mil sobre los activos reales a cargo del municipio de Palanda. No sé si estará vigente aún todavía este impuesto, ¿no? Posiblemente sí. Contribuciones para el CONELEC, SENACE, estudios ambientales, las licencias ambientales tienen también su precio. Los permisos para la operación de la central, igual si yo voy a ponerme una industria de alimentos, de hecho voy a tener que sacar algunos tipos de permisos, ¿no? No va a ser solo que voy y coloco la planta y ya. Entonces, tendré que ver qué tipo de permisos, de autorizaciones es necesario para desarrollar ese proyecto. Derechos y obligaciones de los concesionarios, libre acceso a las redes, estudio de mercado, que nosotros ya habíamos visto aquí, también recordarán ustedes, un capítulo entero lo dedicamos a esto, ¿no? Entonces aquí a quién se va a vender, cómo está la constitución mismo de los clientes. Pueden ver, tenemos clientes residenciales, comerciales, industriales, alumbrado público, el crecimiento de la energía facturada, a ver cómo puede crecer hacia futuro, ¿no? Las tasas de crecimiento en base a valores históricos. Proyecciones de la energía, esto a nivel de país, así para ver la generación que va a producir esta central, cuál será el aporte a nivel nacional. Y la energía, ¿no? La energía, 11.134, cómo fue creciendo, esto les había dicho que en este momento está alrededor de los 23.000 más o menos, ¿no? Aquí en esas proyecciones que se ha efectuado en el 2013 ya está con 18.773. Es decir, que más o menos las proyecciones se cumplen. En el sector eléctrico, una de las grandes ventajas es que el crecimiento es lineal, ¿sí? Entonces, eso facilita todavía aún más hacer proyecciones a largo plazo, 10 años, 15 años, 20 años. Los diferentes tipos de proyecciones en escenarios. El CONELEG trabajaba en 3 escenarios, ¿no? Un escenario alto, medio y bajo. La conformación de las generaciones, ¿no? Generación hidráulica en ese entonces, miren ustedes, el 56%. Llegó en algún momento que llegó a ser un poco menos del 50% del aporte de la generación hidráulica.
En cambio, hoy en día, con el aporte de las centrales de estas grandes, de los proyectos emblemáticos, la energía hidroeléctrica está llegando cerca del 90%, es el aporte en los actuales momentos. Entonces, el resto, ¿con qué tipo de energía se cubre? Ese restante 10% con energía térmica, asimismo, aquí en las estadísticas lo suelen repartir, ¿no? Hay a vapor, de combustión interna, importación, que en ese entonces también pueden ustedes apreciar aquí era bastante notorio, ¿no? El 13%. Hoy en día las importaciones, no, alrededor de un 1%, sí son pequeñísimas cantidades la importación. Más bien hoy en día, si bien no es notorio, pero ya hay la presencia de energías renovables. El caso tenemos aquí el proyecto eólico Billonaco, que a nivel de país, a nivel de todo el Ecuador, más o menos aporta entre 1 a 1.5% de la energía total, ¿no? Si bien es cierto, no es mucho, ¿no? Pero tiene su connotación, fue el primer proyecto construido aquí en el continente a una altura de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso ha servido mucho, ¿no? Para hacer experiencia y tener ya proyecciones a construir proyectos eólicos. Ustedes deben haber escuchado posiblemente el proyecto Membrillo, y hablan de 60 megavatios. El proyecto Billonaco tiene 16 megavatios. Entonces, ahí nos da una idea, ¿no? Y otro también que está en proyecto de construcción a través de L. Gaustro, la empresa L. Gaustro está construyendo justamente en la provincia de Loja, en la zona de Manú, ahí ya hacia la salida hacia el Oro, en esa zona me parece que es Uchucay, la parroquia, allí están construyendo un proyecto que, si no estoy mal recordado, es de 20 o 30 megavatios, proyecto eólico. Entonces, para eso, como un análisis de la oferta y cuál es la oferta que tenía esa fecha, la oferta de energía, los incrementos de oferta que se tenía pensado en ese entonces en el mediano y corto plazo. Y puede ver el caso de la interconexión mismo, ¿no? Que en ese entonces fue muy, muy importante la interconexión de Colombia. Básicamente era donde más se importaba energía, ¿no? Por los déficits que había en ese entonces en el país. Igual por empresas, la capacidad instalada y analizado para los diferentes años en forma histórica. ¿Alguien desea alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguna consulta? No, parece que no. Bueno, continuamos. Los proyectos, los valores, algunos de lo que se tenía pensado en ese entonces construir, ¿no? El proyecto hidroeléctrico San Francisco, 212 megavatios, Cibimbe 15.2, Poza Honda y Esperanda 316 megavatios, Chuchubín de 270, hidroeléctrico Mazar 190, Machala Power 312, Ocaña 26, eólico Salinas 10 megavatios, térmica San Carlos 35 megavatios. De aquí algunos se han construido, ¿no? Ustedes deben conocer que están ejecutados algunos de estos. Otros se los ha ejecutado, pero no con la potencia exactamente la que está aquí. Ha habido algunos cambios. El producto, la energía eléctrica, la energía medida en kilovatios hora, la potencia en kilovatios, el precio, cuál se pensaba el precio que podría venderse, y de acuerdo, el sector eléctrico es un mercado regulado, ya como algunas veces lo habíamos dicho, ¿no? Alguien que quiera entrar a producir electricidad tiene que someterse a esas regulaciones que existen. Si no puede alguien entrar a decir yo vendo mi electricidad a 10 centavos del kilovatio hora y el que quiere me compra y el que no, no. Estamos sujetos, recuérdense ustedes,
a través de la ley y esta agencia de regulación y control, estamos sujetos a precios ya establecidos. El precio para análisis de algunos, de lo que estaban ya algunos generadores, valores que estaban vendiendo a esa fecha, ¿no? Que no ha habido tampoco cambios notorios con relación a los precios que actualmente los venden. La segmentación del mercado. Recuerden también nosotros para algún ejemplo que pusimos por allí, hablábamos de la segmentación, ¿no? Los mercados podrían segmentarse de acuerdo a estratos. En algún momento hablamos se puede tener 5 estratos, ¿no? Un estrato bajo, medio, medio alto y alto. Asimismo, en función aquí considerando la cantidad de energía, ¿no? Una cierta estratificación, igual con grandes consumidores, una cierta investigación del mercado, que se realizó esto a través de una encuesta. Recuerden ustedes que también habíamos visto el procedimiento de mercado para analizar el mercado, lo habíamos dicho, se puede hacer encuestas, ¿no? Aquí nosotros habíamos efectuado las encuestas, que cómo sería el procedimiento que ellos desearían, el asunto de la facturación, el asunto de reclamos que se tenga sobre la facturación, es decir, en fin de cuentas, la atención al cliente. Los interesados que estarían dispuestos a invertir en esta central, el plan de ventas, cómo podría ser. Se establece dos tipos de ventas ahí, ¿no? Dentro del sector eléctrico, eso todavía está en vigencia. Se puede vender en contratos a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, esta central puede firmar un contrato con la empresa eléctrica regional del sur a 10 años, a 15 años de venta de energía a un precio determinado, a un precio fijo. Y el resto, como aquí mismo se había pensado, el 50% mediante este tipo de contratos y el otro 50% en el mercado ocasional o spot, cuyo precio es variable, ¿no? Cada hora, en función de la demanda y la oferta, cada hora tiene un precio diferente. Cuando hay mucha agua, cuando sobre todo en las zonas donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas, tienen un nivel alto, los embalses están altos, el precio de la energía baja, pero en cambio cuando hay sequía, los niveles de lluvias son bastante escasos, el precio de la energía sube ahí. ¿Por qué? Porque tiene que entrar generación térmica, ¿no? Y la generación térmica es cara. Entonces, esa es la razón. Entonces, allí viene una estrategia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vendo mi energía? O sea, ambos tienen pros, tienen ventajas y desventajas, tienen pros y contras. Entonces, si todo yo vendo a través de contratos, en contratos el precio es menor, voy a tener menos ingresos, pero el riesgo en ese caso es menor también el riesgo, ¿no? Alguien puede decir, no, yo voy a vender toda mi producción en el mercado spot. Los precios son mayores, pero el riesgo también allí es mayor. Sería la estrategia de ventas, el análisis de la cobertura, ¿no? Índices de cobertura de electricidad en el país, el alcance geográfico, quiénes serían los potenciales clientes que se podría tener, con quién se podría negociar esa energía, la forma de estrategias de marketing, políticas de servicio al cliente, el análisis administrativo. Sí, recuerden ustedes, también vimos algo nosotros de esto, ¿no?
la empresa, un extracto de la Constitución, como podría ser. Esto recuerden que vimos en uno de los capítulos, ¿no? Cómo se puede constituir una compañía. Vimos hasta un video de la superintendencia de compañías, con los valores que se debe tener como mínimo, el capital pagado para la constitución de una empresa, de una compañía, cuánto es el valor. Todo eso lo habíamos visto, recordarán ustedes, ¿no? Políticas de administración del personal, cómo va a ser el organigrama, un cuadro de mando integral, con plan estratégico, objetivos estratégicos, la estructura, una junta general de accionistas, Contraloría, directorio, presidencia ejecutiva, gerencias de operación y mantenimiento, administrativa financiera, gerencia de comercialización con sus distintos unidades, ¿no? En el caso de, por ejemplo, acá de operación y mantenimiento, una jefatura de la central, operación mecánica, controlador de agua. El análisis económico, sí, que es de lo que hemos estado viendo últimamente. De lo que teníamos anteriormente, la construcción, al menos para esa fecha, el monto de la inversión estaba en 23.846.000. Recordarán el detalle que vimos, ¿no? Obras civiles, de equipo electromecánico, línea de transmisión y todo eso, que llegaba a 23.846.000. A ver, acá hay una notita, nos dice capital para iniciar las obras civiles de gastos general, $5 millones, ¿no? Como para iniciar la construcción. Activos diferidos, los intangibles, gastos de constitución de la compañía, honorarios, de notaría, publicaciones, registro mercantil, seguros, permisos, impuestos, estima un valor de 11.380. Inversión del capital de trabajo. Para la producción se considera el dinero que se necesita para los 2 primeros meses, ¿no? Comienza a operar y no es que ya al día siguiente ya tenemos ya ingresos. Pago de mano de obra para 2 meses, $36.000. Gastos de adquisición de materiales, $40.000. Pago para la prima de seguro, $239.000. Otros varios, $40.000. Imprevistos, $10.000. Con lo cual, el capital de trabajo se estima en $365.000. El presupuesto de ingresos para determinar cuáles van a ser los ingresos en función de lo que se genera y el precio que se lo va a vender a la energía. Entonces, los precios por la potencia, $5.7 de kilovatio al mes. La energía, 2.54 centavos de dólar por kilovatio hora. Y el mercado ocasional, de acuerdo a lo que se vaya obteniendo, ¿no? Recuerden que había dicho, el mercado ocasional, cada hora cambia el precio de la energía. Entonces, en base a ello se puede tener valores promedios, ¿no? Aquí se ha hecho ya una proyección bajo un escenario optimista y un escenario pesimista. El presupuesto de ingresos en base a esos precios, a esa cantidad de generación que se va a tener. Entonces, una cierta parte, recuerden que como estrategia se había dicho, el 50% se va a vender en el mercado ocasional y otro 50% en el mercado de contratos, ¿sí? Contratos a plazo. Entonces, dentro de lo que es el ocasional hay escenarios, ¿no? Un escenario optimista y un pesimista. Por el valor, aquí estamos hablando en centavos de dólar por kilovatio hora. Los valores que se recibirían serían estos de aquí, ¿no? 4.800.000, 4.700.000, en contratos 2.300.000, con lo cual nos darían los valores totales 7.229.000, 7.110.000, en un escenario optimista y en un pesimista. Y hecho esto,
con una proyección hecho, ¿no? Con una proyección. Aquí se puede ver un decrecimiento de los valores de la energía del mercado ocasional. ¿Por qué? Porque ya se sabía, ya estaban en planes que iban a entrar centrales hidroeléctricas, lo cual iba a hacer que baje el valor, el precio spot. Entonces, esa es la razón por la cual los precios de energía, precios unitarios, como ustedes pueden ver, se tenía pensado ya justamente que iba a haber una disminución, iban a caer esos precios de la electricidad. Un presupuesto de gastos de mano de obra en el personal, en este caso estamos hablando, aquí tenemos, ¿no? Dice presidente, generación de operación y mantenimiento, secretaria, operador, mecánico, contador, jefe de adquisiciones, aguatero, jefe de central, con valores nominales que se ha colocado, ¿no? El sueldo nominal, así como lo vimos en algún momento en una tablita de cuánto representa eso al año, al mes, al día, a la hora, con los valores adicionales, los sobresueldos que suelen llamar algunas personas que están contemplados en la ley, 13º, 14º, bonificaciones, fondos de reserva, IES, SECAF, con lo cual da un total. Asimismo, se puede sacar eso en forma de año, anual, mensual, diario, y un factor de mayoración. Recuerden que en el estudio de caso que vimos, creo que unas 2 clases atrás, ahí le ponían, si no estoy mal recordado, era el 40%, parece que le ponía, ¿no? Como factor de mayoración. Nosotros aquí hemos obtenido el 1.3, es decir, será el 30% en más que se debe pagar por este concepto de valores adicionales por la ley. A ver, les pregunto, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, parece que sí, ¿no? Al menos ya, muy bien. Gracias. Depreciaciones y amortizaciones, se ha considerado aquí una vida útil de 30 años, con lo cual la depreciación anual en $794,000. Eso corresponderá el valor de la depreciación y amortización. Los presupuestos de gastos de operación, materiales, tasas de impuestos, contribuciones, mitigación de impacto ambiental, varios imprevistos, $400,000. La prima del seguro, el 1% del valor de la central, $239,000. Gastos de administración y ventas, gastos de marketing, $18,000, honorarios de auditoría y externa, $20,000, transporte, $7,000, viáticos y subsistencias, $20,000, papelería, $5,000, otros $5,000, total, $80,000. Y llegamos aquí a algo parecido de lo que mostramos hace un momento, ¿no es cierto? Solo que tenemos aquí dividido en costos fijos y en costos variables. ¿Con qué propósito? De calcular, de determinar el punto de equilibrio por cada uno de los años 2008, 9, 10, 11, etcétera, ¿no? Entonces, en costos fijos, mano de obra, depreciación del equipo, tasas de impuestos, contribuciones, arriendo, seguros, honorarios de auditoría, papelería, gastos financieros y otros. Con lo cual da un total de costos fijos de 2,051,000. Costos variables, materiales y anexos, publicidad, transporte, viáticos y subsistencias, teléfono y agua potable, servicio eléctrico, mitigación de impacto ambiental, otros, con lo cual da un valor de costos variables $391,000. Puedes sacar aquí el valor total, de gasto. Un cronograma de implementación del proyecto, como podría ser
Aquí comenzaría en el año -3, sería, ¿no? Ahí vamos desde -3, en el proceso de construcción, -3, -2, -1, y en el instante cero, en el año cero, en ese instante, entra en operación. Comenzando desde los estudios, ¿no? Estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseños previos a la construcción, gestión del financiamiento, vías de acceso, construcción de túnel, construcción de obras civiles, casa de máquinas, montaje de equipos electromecánicos, montaje de subestación, tableros y cableado, construcción de alimentador primario, pruebas funcionales, puesto en operación y finalmente la comercialización, ya la venta de energía, ¿no? De ahí en adelante. Es decir, aquí en este instante estaría terminado el proyecto y entraría ya a fase de explotación. El análisis financiero, la determinación de los ingresos, costos y gastos, pero en forma mensual. En la tablita que nosotros les había indicado estaban ya sacados estos valores de aquí mensuales, sumados y puestos ya en forma por año. Y los ingresos que se tendrían en cada uno de los meses, los gastos en mano de obra, tasas de impuestos, contribuciones, arriendos, seguros, honorarios de auditoría, papelería, materiales de anexos, publicidad, transporte, viáticos y subsistencias, telefonía y agua potable, servicio eléctrico, mitigación de impactos ambientales, otros. Tenemos un total aquí, ¿no? $67,000 en este caso para el mes de enero. Podemos ir sumando todos los meses, enero, febrero, marzo, etcétera, y encontrar el valor por año, ¿no? Valor anual. El anterior fue en un escenario, ¿no? Teníamos en un escenario pesimista. A ver si me... Optimista, ¿no? Tenemos un escenario optimista. A ver, esto es en escenario optimista, en escenario pesimista. Si ustedes se dan cuenta, entre los dos escenarios hay una diferencia, ¿no? El que supone que los ingresos en el uno va a ser mayor que en el otro. El estado de resultados, recuerden ustedes de esto, vimos hace pocas clases, ¿no? Por año 2008, 2009, se ha sacado, se ha hecho una introducción ahí para mostrar las proyecciones hasta la vida útil de la central. Año 2036, 2037, con los montos de ingresos y asimismo cada uno de los rubros, mano de obra, depreciación, tasas de impuestos, etcétera, etcétera. Por acá abajo podemos apreciar a ver, por esta parte de aquí, utilidad antes de participación e impuestos, la participación de los trabajadores con el 15%, 25% de impuesto a la renta y en la proyección de utilidad neta para este año 2008, en este caso sería $3,507,000, ¿sí? Un escenario optimista. En un escenario pesimista, donde los ingresos, tenemos la misma cantidad aquí de ingresos, 7,229,000, 7,229,000. ¿Sí? Pero la utilidad neta, en este caso es $3,051,000. ¿Sí? Una diferencia entre los dos escenarios. Bajo diferentes condiciones, estado de resultados sin financiamiento, en ese escenario pesimista, estado de resultados con financiamiento, escenario pesimista. El flujo de fondos, ¿cómo sería sí, en el año cero, el activo 23 millones, que es para la construcción de la central, el capital de trabajo que está puesto aquí como caja,
un valor de 24.241.000. Y aquí con un flujo neto de fondos, como es un gasto, es una salida de dinero, está puesto con el signo menos. Y asimismo por acá el 3.507.000, esto viene del diagrama inmediato anterior, 3.507.000, recordarán ustedes que fue el valor de las utilidades. ¿Sí? La depreciación se suma, ¿no? ¿Por qué? Porque la depreciación entra en el estado de resultados, pero no es una salida efectiva de dinero. Queda dentro de la organización ese valor de la depreciación. Recuperación del capital de trabajo, entonces tenemos un valor total. Bueno, yo creo que con esto hemos hecho un breve análisis, hemos llegado justamente hasta el punto en el que estamos, eso quería indicarles, ¿no? De un estudio de caso, ¿no? Es un caso de una central hidroeléctrica. Que ya entramos de aquí, vamos al VAN y al TIR de esto, que podemos ver luego, eso podríamos ver, ¿no? Una vez que analicemos la tasa interna de retorno, que estudiemos lo que corresponde a la tasa interna de retorno. Bueno, yo creo que por el día de hoy podríamos dejar por ahí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Ya, bueno, muy bien. Entonces, por el día de hoy dejemos ahí, ¿no? Y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego, ¿no? Hasta luego con todos. Le dije gracias, hasta luego.